Familia, prepárense que estamos a punto de comenzar en Nuevo Amanecer en Casa. Muy buenos días, iglesia. Quiero invitarla a que juntos podamos darle a Jesús nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, entregarle lo mejor de nuestro tiempo y poder celebrar al Dios verdadero. Dele un fuerte aplauso y vamos a cantarle. Con tus palmas. Y dile: vive, Él vive, por siempre reinarás. Vive, Él vive, mi Cristo vivo estás. Aleluya, oh, 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 aleluya, oh, oh, aleluya. Dos, vamos a celebrar a Jesús. Sí. Oh, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya. Tumba, ¿dónde estás? Derrotada ya, muerte en tu aguijón, el lazo roto Y Él resucitó. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, 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 aleluya, oh, 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 aleluya. Cristo se ha exaltado, Él ha resucitado. Dilo, vive,
Dios de vivos. Por eso cantamos juntos. Mi Cristo. Aquel que es digno, dile en esta mañana: Jesús, por siempre quiero alabarte y entregarte lo mejor de mí. Con tus palmas, dile: eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria y no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Dile fuerte, iglesia, Jesús. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria te daré. Vamos a dar gloria juntos. En 1, 2, 3. Vamos a alabar a ese Dios sin fin, con tus palmas, así. Amor sin fin, oh luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará la creación hoy te cantando. No hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, no hay nadie como tú, nadie como tú. Dile fuerte: a ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria te daré, por siempre te alabaré. A ti, día y noche te daré, por siempre. Vamos a alabarle juntos a Dios Todopoderoso. Vamos a exaltarlo con tus palmas, así. Amor, te damos nuestro amor por todo lo que has hecho, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que has hecho. Vamos a dar gloria a nuestro Dios. En 1, 2, 3, alabamos. Recibe nuestra alabanza, Jesús. Hoy te cantamos juntos. A ti, Señor. Y a ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria te daré. Por siempre te alabaré. Y a ti, por Alaba y adora al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser en esta mañana. Dile: gracias, Señor Jesús. Gracias porque un día decidiste
quitar la venda de nuestros ojos, porque un día fuiste tú, Señor, no fuimos nosotros, fuiste tú quien nos buscaste. En el peor momento de nuestra vida, Señor, abriste tus brazos, Señor Jesús. Y dile, yo hoy puedo decir que soy tuyo, que soy tuya. Hoy mi futuro, mi destino le pertenece a un Dios que es soberano. Dile gracias, Señor Jesús, porque mi futuro, mi destino, mi vida están en manos de un Dios que no conoce derrotas. De un Dios que es más grande que cualquier cosa que pueda presentarse. Un Dios sanador que es más grande que cualquier enfermedad. Un Dios de milagros que es más grande que cualquier imposible. Un Dios de amor que es más grande que cualquier muestra de falta de afecto, de soledad, de odio. Un Dios que prometió siempre estar conmigo. Un Dios que es dueño de todas las cosas y un Dios que solo de Él proviene todo lo bueno. Por eso, ¿cómo no creerte, Jesús? ¿Cómo no confiar? Y dile, ¿cómo no voy a adorarte, Señor? Y quiero invitarte, iglesia amada, que no te prives de decirle con toda tu fe y con toda y cada una de tus palabras cuánto te necesito, Señor, cuánto quiero adorarte, porque quiero disfrutar de lo que dice tu palabra, que tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo. Y somos tu iglesia, somos tu pueblo, y no queremos venir a ocupar un tiempo, un lugar vacío. Venimos porque tú eres el mejor anfitrión que existe. Venimos, Señor, porque te necesitamos. Venimos porque seguimos creyendo que tú puedes hacer mucho más de lo que puedo pensar, desear o imaginar. Obra, llena cada vacío de cada corazón, Señor. Trae nuevas fuerzas y adórale a Él. Y mientras le adoras, deja que sea Él quien se ocupe de todas las otras cosas. Dale tu mejor adoración a Jesús. Dale tu mejor alabanza. Reconócelo en este lugar y dile, Señor, quiero exaltarte, quiero bendecirte con todo mi ser. Te adoramos, Señor, te adoramos, te exaltamos. Declaramos que eres digno. Dios como tú, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo
tuya es la gloria, que sea tu voz diciendo, tus hijos declaran que es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria, por todos los siglos. Amén. Por todos los siglos. Amén. Por todos los siglos. A ti, Señor, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos. Dile una vez más a Jesús, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuyo, a ti por los siglos, por todos los siglos, amén, por todos, porque tú eres digno, Jesús, jamás dejarás de ser, porque tú eres la fuente de amor inagotable, porque tú eres un Dios fiel que no cambia, no muta, eres ese Dios incomparable, al cual hoy tenemos el regalo y la bendición más grande de reconocer, de adorar. Señor, levantamos nuestras manos a ti y rendimos. Dile, Señor, rindo mi voluntad, Señor, mis planes, mis sueños, mis anhelos, mis proyectos, todo te es conocido a ti. Pero también sé que no hay nada mejor que todo lo que es mío, tú seas el dueño y esté en tus manos. Porque sé que es la única manera de que todo tenga sentido, de que todo tenga propósito. Y que pueda haber la bendición más grande, porque todo tiene tu sello. Queremos bendecir tu nombre, reconocerte en este lugar, reconocerte en esta mañana. Señor, te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús que bendigas las familias, los hogares, los niños, los jóvenes, los padres, los ancianos. Señor, derrama de tu bendición sobre cada generación, sobre cada vida aquí representada. Derrama de tu amor, de tu presencia. Levantamos a ti nuestra oración porque tú dijiste que esta sería llamada casa de oración, y a ti elevamos, Señor, nuestra voz. Te pedimos inclines tu oído y puedas cubrir absolutamente todas las cosas. Queremos darte también nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Queremos verte obrar en cada área, Señor, ser sorprendidos, ser asombrados por tu perfecta, maravillosa, incomparable manera de obrar cada día de mi vida. Dile, Señor, en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mis familiares, en mi empresa, Señor, en mi universidad, en mi colegio, en todas las cosas que anhelo lograr, conseguir. Quiero ver tu mano. Y protege la mente y el corazón de los que en ti confían, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo, bendecimos los hogares y te pedimos que hagas llover hasta que sobre y abunde. En el nombre que es sobre todo nombre, dile conmigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes darle al Señor con alegría. Por los siglos, amén. Porque tuyo es el reino.
aplauso a Jesús en esta mañana y dile gracias por su palabra. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Bien. Qué gusto poder estar aquí, poder verles y compartir este tiempo que el Señor nos regala para que como iglesia podamos honrar su nombre, glorificarle, exaltarle, edificarnos y también salir de acá llenos para poder compartir las buenas noticias a este mundo que más que nunca necesita el Señor de que sus hijos, su iglesia, aprendamos a vivir en un nivel de compromiso y de consagración, no de colaboración, sino de consagración. Diga por favor, consagración. Y antes de comenzar, quiero compartir con usted una inquietud. El otro día, usted sabe que el miércoles 7:30 de la noche tenemos la reunión de familia, que por obvias razones de lo que se está viviendo, tuvimos que suspenderla por los confinamientos a principio de año. Entonces este miércoles 7:30 de la noche va a estar la reunión de familia y eso apenas se abrió la inscripción, se agotaron los cupos, no duró ni un día. Entonces mucha gente quedó con esa inquietud de querer hacer todo lo posible para venir. El hecho de que hay cupos limitados es que hay unas obvias razones, ¿cierto?, que tenemos que responder a las autoridades, los cuidados y todo lo que está sucediendo. Entonces, la sugerencia es la siguiente: si usted se ha inscrito y no va a venir, que sabe que no va a venir, por favor, avisen a la iglesia, porque hay mucha gente que quiere venir y no puede. Entonces, por alguna razón quizá diga, usted, yo no puedo ir, o yo me anoté, pero la verdad que no voy a ir. Por favor, entonces, dele su espacio a otra persona, ¿sí? Le dejo eso para que Dios lo bendiga, y si usted no hace caso, que Dios lo bendiga, pero menos, ¿cierto? Entonces, para que podamos entender. Ya vamos a ver cómo el Señor nos permite, si hay que hacer otra reunión para los que no pudieron estar, pero estos son los tiempos donde tenemos que aprender a adaptarnos según vienen las cosas, ¿cierto? Estamos orando porque ya estamos tratando de hacer espacio para que podamos comenzar la iglesia infantil lo más breve posible. Comenzaron clases y no hay restricciones para los niños desde el Estado, desde todo lo que tiene que ver con lo del virus y todo esto. Y la iglesia tiene que empezar a funcionar, porque no es lo mismo que los niños vean videitos por una pantalla, que puedan convivir, ¿cierto?, con los cuidados necesarios, pero pueden estar. No tenemos espacio, tuvimos que dejar la iglesia infantil hace muchos meses donde estábamos y ahora tenemos que batallar con un montón de cosas que hay guardadas, no sabemos dónde ponerlas, pero estamos luchando para hacer los espacios necesarios y tener las reuniones presenciales y por Zoom para los niños. En la medida en que vaya habiendo una demanda, porque hay muchos papás que quieren empezar a traer a sus niños, entonces vamos a ir trabajando y les vamos a ir contando a la iglesia para que entre todos podamos ver cuál es la forma en que podemos nosotros volver a comenzar, ¿cierto?, con todo lo que demanda el desafío de tener que enfrentar una situación tal, pero nosotros seguir brillando con la luz de Cristo y predicar el Evangelio, ¿cierto? Así que ya vamos a ir hablando. Es un trabajo muy fuerte que están haciendo los chicos, los sugieres, los líderes y las maestras y todo lo que concierne, ¿cierto?, a lo que vamos a tratar de comenzar. Así que, sin más que decirle, vamos a darle por favor un aplauso a la palabra de Dios en esta mañana. Y quiero invitarle a que abra por favor su Biblia en 2 de Crónicas 28, del 24 al 27. 2 de Crónicas 28, del 24 al 27. Y en esto que comenzó hace un par de semanas como una predicación, se transformó en una miniserie. Hoy vamos a hacer la conclusión de todo lo que sucedió a través del legado que dejó un rey sobre las generaciones siguientes, su familia. Y entonces le puse como título esta predicación: cuando la desgracia se puede convertir en una gran oportunidad. Cuando la desgracia puede convertirse en una gran oportunidad. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová. Y se hizo altares en Jerusalén y en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos.
provocando así la ira de Jehová, el Dios de sus padres, los demás de sus hechos y todos sus caminos, primeros y postreros. He aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Vamos a hacer una oración diciendo: Padre, gracias por esta mañana, por el privilegio que tenemos de estar en tu casa y de poder compartir tu evangelio. Señor, que por favor esta palabra toque lo más profundo de nuestro ser, y en aquellos que podamos estar pasando situaciones difíciles y adversas, inesperadas. Señor, que hoy tú puedas glorificarte, Señor, en cuanto a toda decisión que nosotros podamos llegar a tener conforme, Señor, a tu voluntad. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, y a mantener ese compromiso que un día hicimos, Señor, contigo, Señor, cuando golpeaste la puerta del corazón. Háblanos, por favor, y que no salga ninguna palabra de mi boca que no sea guiada por ti, Espíritu Santo. Glorifícate, Señor, y hazte fuerte en mi humanidad, y que hoy podamos salir de este lugar llenos de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Los hechos que acabamos de leer son consecuencia de algo que sucedió hacía muchos años a través del abuelo de este rey Acaz y de su padre que se llamó Jotam. Y en realidad los hechos de ese tiempo, si los comparamos con estos tiempos, no tienen nada que envidiar. Todo el deterioro moral que había en la sociedad llevó a toda esta nación, el pueblo escogido de Dios, a vivir una calamidad. Y dice la palabra de Dios que cuando comenzamos hace unos domingos a compartir sobre la vida de este rey llamado Usías, vimos cómo enseña la palabra lo que sucedió durante el tiempo que Usías tomaba las decisiones buscando la dirección de Dios para su gestión y para su vida. Y cómo esas decisiones fueron haciendo que con el tiempo Usías se volviera altamente poderoso, reconocido, admirado, y eso por ende trajo bendición, prosperidad, equilibrio a toda la nación. Pero un día, todo eso sucedió hasta que un día se derrumba todo por entrar al templo él con altivez para quemar incienso en el altar. Y este hecho fue el detonante para que Usías cayera de la gracia de Dios y contrae lepra en el altar. Y termina sus días de una manera lamentable, cuenta la historia, ¿cierto? Apartado del templo, lejos de su familia, tuvo que ir a vivir a un lugar donde vivía la gente con lepra, no se podía relacionar con la sociedad, y así terminó sus días. Y le sucede un hijo llamado Jotam, hemos compartido, que tomó como estilo de vida para ejercer su gobierno la parte de los buenos ejemplos que dejó su padre. Pero dice la palabra que este rey, aunque hacía lo correcto, tomó como costumbre no entrar al templo, ¿cierto? Su padre había muerto de lepra por entrar al templo, seguramente eso para él sería un tema de controversial. Entonces no reinó en lugar de su padre, tomó sus buenos ejemplos, pero no entraba al templo y hacía lo correcto. Entonces seguramente lo que hacía el referente, lo que hacía la persona de influencia sobre todos los demás, era lo que imitaban todos los demás. Entonces esto hizo que el pueblo seguramente comenzara a dejar de asistir al lugar de adoración, no empezara a darle la importancia ni el lugar que tenía, ya que el rey no se la daba. Entonces dice la palabra que mientras Jotam gobernaba, haciendo lo correcto, el pueblo se iba corrompiendo. Años después, mientras el pueblo se fue corrompiendo, Jotam no se dio cuenta lo que pasaba en el plano espiritual y en el plano moral de su vida y de su nación. Años después dice la palabra que lo sucede su hijo Acaz, y dice la palabra que fue uno de los reyes, si no el más depravado, que gobernó durante la historia del pueblo de Israel. Durante los 16 años que duró el gobierno de Acaz,
llevó a toda la nación a caer en una ruina total. Fueron despojados, vivieron en esclavitud porque se dedicaron ellos a adorar a otros dioses, cayendo en la ruina moral que produjo un caos total sobre toda la nación. Y como leímos recién, dice que llegó al punto de la depravación a un nivel tan elevado que Acaz cerró la puerta del templo, se cerró la iglesia, se cerró el lugar de adoración. El respeto, la admiración, la buena reputación que había obtenido Judá a través de su abuelo Usías, con el paso del tiempo, todo eso se fue deteriorando por no tener temor de Dios y descuidar la relación con el Creador, despreciando el lugar de adoración. Diga esto, por favor, despreciando el lugar de adoración. Porque quiero decirte esto, mira, cuando asumimos una responsabilidad delegada por Dios, pero descuidamos el lugar de adoración, todo lo que hacemos nos puede llegar a parecer que es lo correcto, pero desde nuestro punto de vista. Y así pasó seguramente en la vida de Jotam. Entonces la vida espiritual puede comenzar a corromperse, el mundo, el pensamiento del mundo la empieza a dirigir y nuestras propias decisiones nos van a decir que lo que hacemos es lo correcto y puede ser que sea correcto desde ciertos puntos, niveles sociales, de comunicación, relaciones, cierto tipo de modales para relacionarnos, poder hacer ciertas cosas, poder conseguir mejorar laboralmente, ¿cierto? Poder hacer cosas que nos pueden llegar a decir, estás haciendo lo correcto y vas bien, desde nuestro punto de vista. Pero la vida espiritual puede empezar a corromperse si no la dirige Dios, la va a dirigir el mundo, dirigido por el enemigo. Y en muchas ocasiones uno puede vivir sin darse cuenta, pensando que va bien, hasta que todo de repente se puede caer. Por eso, mira, Pablo desde la cárcel le escribe a la iglesia de Filipos y le dice lo siguiente, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cada uno ocúpese de su salvación, cada uno ocúpese de su relación con el Señor, cada uno ocúpese de tener ese lugar personal de encuentro con su Dios. Esa no es una labor que depende solamente de la iglesia o que depende de que el pastor esté atrás tuyo empujándote para ver si querés venir, si querés tomar buenas decisiones o si querés de alguna manera poder orar, leer la Biblia y todo eso que mucha gente está demandando, ¿cierto? Porque no asume la responsabilidad de que cuando recibo a Cristo en mi corazón, sí necesito edificarme, sí necesito de gente que me guíe, sí necesito de una iglesia que se predique la sana doctrina, pero principalmente lo que necesito es tener una relación personal y responsable de adoración con mi Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias por los 4 amenes. Pero todos sin excepción, mira, todos sin excepción, vivimos engañados cuando se nos va... Cuando decidimos ocuparnos en otras cosas y se nos va el tiempo ocupando nuestra vida en otras cosas que consideramos más importantes que en ocuparnos en nuestra relación personal con el Señor. Jotam seguramente se consideraba correcto porque trataba de hacer lo correcto. En su pensamiento estaba buscar hacer lo correcto y eso funcionó para su gestión. Pero trataba de llevar una vida moral, gobernando quizá en favor de mejorar la calidad de vida del pueblo, de poder estar mejor, de que haya estabilidad. Y había trabajo, había cierta tranquilidad con las otras naciones, pero lo que no había en su vida era un espacio para adorar a Dios. Y ese pecado es lo que dejó como herencia a su hijo Acaz, Jotam. Entonces, el abuelo hacía todo bien mientras buscó a Dios. Un día, por soberbia, tuvo que salir del templo con lepra. Su hijo lo sucede y dice, yo no voy a entrar al templo. Si le pasó esto a mi papá, yo voy a gobernar. Mi papá hizo las cosas bien, con buenos ejemplos, pero voy a vivir bien. Yo sé lo que es vivir correctamente. Soy una persona de bien, no hago daño. Hay otras personas mucho peores que yo.
entonces yo me considero bien y no necesito una relación con la iglesia o ir a un templo para yo tener una relación con Dios. Yo tengo mi relación con Dios, ¿cierto? ¿Escuchó eso alguna vez, verdad? Y entonces viene el reinado de Acaz y ese pecado de decadencia, esa herencia que fue dejando una mala acción de soberbia de Usías sobre Jotam. Ahora su hijo Acaz, el nieto de Usías, hereda algo que lo lleva a vivir a toda su vida y toda la nación en una cosa horrible, en algo terrible, en una desgracia. Y ese fue el pecado que recibió como herencia Acaz. Entonces, durante su reinado, Acaz, todo se había convertido en una tragedia. Ahora todo era un desastre. Dios había sido quitado del corazón de su pueblo y toda la nación estaba corrompida siguiendo el ejemplo de su rey, adorando y levantando altares a dioses paganos por toda la nación. Entonces el nivel de depravación que reinaba en la sociedad era mayoría. Y cuando es mayoría el nivel de maldad, entonces se vive lo que se vive. Uno no tiene que ir muy lejos para decir y comentar esto que se vive es una injusticia, esto es un problema, mirá la locura en que vivimos, lo malo es bueno, lo bueno es malo y todo eso porque el mal es mayoría. Entonces, Acaz llegó a un punto en su depravación que cerró las puertas del templo. No había posibilidad de reunirse para adorar como pueblo escogido al Señor y recibir dirección de Dios como respuesta a la adoración. Cuando tú estás adorando al Señor, cuando tú levantas tus manos, cuando como pueblo le decimos cosas al Señor, no cantamos cantitos para bailar. Estamos diciéndole cosas que Dios toma en serio. Tómame, renuévame, eres mi Dios, te entrego mi vida, te doy todo lo que soy. Y cantamos cosas que con melodía, con armonía, con música suenan bonitas. Pero Dios escucha eso y hay una respuesta de Dios a todo lo que nosotros decimos. El pueblo había perdido toda posibilidad de eso porque un rey depravado cerró la puerta de la iglesia, cerró la puerta del templo. Y en medio de toda esa decadencia, dice la palabra, que muere Acaz. Y ahora lo sucede un hijo que se llama Ezequías. Y por alguna razón, había algo en el corazón de Ezequías puesto por el Señor. Porque quiero decirte algo, siempre, 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 aunque podamos vivir en lo peor de lo peor, el Señor pone en el corazón de alguien el hacer lo correcto porque tenemos un Dios que siempre nos da una segunda oportunidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice la Escritura en el versículo 27, ahí de 2 de Crónicas 28, que fue tan degradante el testimonio de Acaz que lo sepultaron fuera de los sepulcros de la familia real. Porque, mira, si tú lees la historia de los reyes, cada vez que muere algún rey, dice, y durmió con sus padres. Y los ponían seguramente en un panteón, en un lugar donde toda la dinastía de los reyes estaban ahí por generaciones, donde formaban parte de la familia real. Este rey fue tan depravado que dice la palabra que lo excluyeron. Lo sacaron del álbum familiar por la imagen tan depravada que había dejado durante su reinado y durante su vida. Entonces ahora, su hijo Ezequías debe asumir la responsabilidad de gobernar en semejante caos y semejante desgracia que vivía toda la nación, pero con una carga extra, ya que ser hijo de este despiadado rey seguramente no era la mejor carta de presentación. El testimonio que había dejado su padre Acaz sería tener que cargar quizá con muchísimos motivos de desconfianza, de críticas y de desprecios de los semejantes. Y uno se puede imaginar a la gente en sus conversaciones, cuando asume el rey, quizá diciendo, ¿y qué podemos esperar de este? ¿Qué podemos esperar de este rey si es hijo de Acaz? ¿Y qué podemos esperar? ¿Se acuerdan del abuelo? ¿Se acuerdan cómo era el abuelo? El abuelo era un bueno para nada, gobernó tanto tiempo y no se daba cuenta de nada, todo iba empeorando. Y claro, si nunca entró al templo. Por eso estamos como estamos. No sé, yo trato de imaginar, a veces me imagino cosas muy raras, ¿cierto? Pero, así que para Ezequías la calamidad no era solo la realidad de tener que asumir el liderazgo de una nación derrotada por la corrupción y la apostasía, sino también tenía que lidiar con la carga de llevar un nombre
que la gente lo relacionaría con la desconfianza, con el temor, con la deshonestidad y con todo lo que la corrupción que había sembrado su padre. Así que gobernar en esas condiciones para Ezequías sería un desafío casi imposible de revertir. Porque generalmente, mira, quiero detenerme acá para decirte algo. Mira, cuando un hijo quizá queda como sucesor de sus padres en una empresa o en algo que dejaron sus padres, en un negocio, ¿cierto? Uno escucha decir por ahí, sí, es bueno, ¿cierto? Pero lo que hicieron los viejos era mejor. Lo que hicieron el padre, usted, sí, no, esa empresa estaba buena, pero cuando la dirigía el padre, cuando empezó, cuando había, digamos, otros códigos, ¿cierto? Cuando la palabra tenía valor, cuando se podía dejar la puerta abierta del carro y la puerta abierta de la casa y los niños jugaban en la calle, ¿cierto? Y ahora ya las cosas son más difíciles. Entonces, parece que lo de antes era mejor. Pero acá la situación era al revés, porque todo lo que había hecho acá no podía ser peor. Así que al morir, mire, fue tan duro que dijeron, este no puede formar parte de la familia, este hay que sacarlo de la foto, no lo pueden relacionar con nosotros. Hagamos algo, algunos hasta podrían decir, cambiémonos el nombre, vámonos a la notaría y llamémonos de otro nombre, ¿cierto? Que no nos relacionen. Pero mira, ahora Ezequías, este nuevo rey, tenía dos caminos, este joven rey. Uno sería gobernar resignado a vivir en una apostasía y justificarse en la mala gestión de su antecesor, como relatan generalmente los gobiernos, ¿cierto? Que para poder, si no, lo que hicimos mal es por culpa de los que se fueron, pero ténganos paciencia que vamos a hacer todo bien. No sé si habrá escuchado alguna vez esos relatos, sobre todo en Latinoamérica, ¿cierto? O tenía esa opción, o elegir volver a las sendas antiguas, de reconocer el pecado, arrepentirse y permitir que el Dios que los había escogido para ser su tesoro y su pueblo pudiera dirigirlos a través de sus mandamientos y preceptos. Esas eran las dos opciones que tenía Ezequías. Y me pregunto, ¿cuánta gente hoy se puede llegar a encontrar en una situación similar a la de Ezequías? De tener que enfrentar la vida atravesando situaciones con las cuales se los puede llegar a relacionar con cosas vergonzosas por el apellido que se lleva o asumir una responsabilidad y entonces decidir hacer algo para que todo sea diferente. Eso debe ser algo muy complicado. La palabra no dice qué pasaba por dentro del corazón de Ezequías, pero sí nos cuenta las decisiones que toma al asumir el trono. Y eso demuestra que había algo en su interior que le decía que había que tomar decisiones de fondo para que esa realidad tan lamentable en la que estaba sumergida el pueblo se pudiera revertir y para que todo de una vez por todas cambiara. Algo había que hacer. Entonces Ezequías, en lugar de buscar soluciones políticas o estrategias diplomáticas o buscar culpables para justificar la situación, hace algo diferente, decide hacer algo diferente de lo que hizo su padre. Entonces, ahora Ezequías hace lo que un verdadero hijo de Dios debe hacer cuando las cosas no van bien en la vida. Segunda de Crónicas 29:3 dice lo siguiente: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Qué tremenda decisión. Lo que sería una locura para cualquier persona secular de este mundo frente a una responsabilidad tan grande, para este rey Ezequías, lo más importante era volver a abrir las puertas del templo para encontrar ese lugar de adoración y recibir la dirección que un día, sin saber por qué, se había perdido en la vida. Mira, a veces, para arreglar las cosas que están mal en nuestra vida, nos enfocamos en buscar estrategias en nuestras fuerzas para solucionar conflictos, deudas, problemas, circunstancias. Hablamos, describimos situaciones, construimos un relato, hacemos diagnósticos, tenemos opiniones, buscamos a los responsables de nuestras desdichas. Algunos, para justificar lo que hacemos, nos refugiamos en los errores, las debilidades y las falencias de otros, de los que tuvieron la responsabilidad de enseñarnos, de cuidarnos, de sostenernos. O asumimos
simplemente que las cartas de nuestro destino ya fueron echadas hace mucho, desde antes que nosotros pudiéramos nacer. Entonces están sobre la mesa puestas y decimos, y ya nada se puede cambiar, ¿viste? Estos son así, por eso yo soy así. Y nos resignamos, diciendo, yo no tengo las mismas oportunidades que otros tuvieron en la vida, porque mira, yo no tuve un hogar como los otros, vengo de una familia sin recursos, sin posibilidades. Mi padre me abandonó cuando más lo necesitábamos. Yo soy así porque el lugar de donde provengo todos son así. En mi familia todos son divorciados, separados, con hijos por todos lados. Mis papás, mi abuelo, mi bisabuelo. Entonces, yo por eso soy así, o sea, ya somos así. El negocio que hizo prosperar a la familia fue a través de la deshonestidad, de lo ilícito. A mí me enseñaron que todos lo hacen, así que el que no lo hace pierde. Que la mejor manera de prosperar es sacando ventaja, no importar si hay que adulterar un producto o manejar una balanza falsa, o sea, o mentir para evadir impuestos, o buscar hacer una relación con alguien que puede ser una gran palanca para que estoy precisando y entonces me presto para tratar de construir una relación afectiva o de amistad, pero lo que en realidad estoy buscando es ver cómo puedo hacer para sacar ventaja de esto. Porque la mejor manera de prosperar es sacando ventaja. Porque el negocio, si queremos que prospere, tiene que ser así. Si todo el mundo lo hace, y yo no me puedo quedar atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Otras veces buscamos autorrealización depositando nuestras esperanzas en fórmulas asombrosas que nos atrapan, ¿cierto? Disfrazadas de ciencia y de cosas ejecutivas que nos van a llevar a descubrir, ¿cierto? La llave y la clave de la felicidad, ¿cierto? Entonces vamos a esas conferencias donde nos enseñan cosas tremendas, nos compramos los libros, tratamos de hacer las estrategias como dijo el gurú de los negocios del último tiempo y pensamos de que eso está bien, pero el domingo vamos a la iglesia. Y no está mal esas cosas, pero tenemos que entender que todos los principios que salen para lo correcto en la vida y lo que verdaderamente sirve vienen de Dios. Que alguien un día por ahí toma un versículo, toma algo de las Escrituras y lo convierte a través de un idioma donde se le da mucha altura de una forma moderna, cosas que el Señor ya los dijo hace muchos años. Y buscamos en esos especialistas la felicidad con fórmulas asombrosas, que nos atrapan con historias mágicas, ¿cierto? Eso lo vivo a diario, ¿cierto? En muchas actividades, deportistas, gobiernos, buscando siempre uno que les diga algo para que le haga un clic en la cabeza y entonces salgan a jugar el partido definitorio y ganen 20-0, porque nos llevó a un nivel donde otros a través de los dioses falsos siguen caminando en la vida. Porque tengo una prima que le va bien con eso y le funciona hablar con la vidente. Entonces voy por las dudas a verla, fui a ver qué dice, porque en una de esas, si con Jesús no funciona, por este lado me puede funcionar. Todavía hay muchos, mira, que parece una locura lo que voy a decir, pero siguen leyendo el horóscopo antes de salir al trabajo cada mañana para saber cómo va a ser su día. Siguen conservando ídolos familiares, con altares familiares. Pero Ezequías no hizo nada de eso. Diga por favor esto, Ezequías no hizo nada de eso. Antes que hacer cualquier cosa, Ezequías lo primero que hizo fue restaurar las puertas para que se abriera nuevamente el templo. Pero se da cuenta de algo, se da cuenta que con reparar las puertas y abrir no era suficiente. El templo estaba lleno de inmundicia y había que limpiarlo. Porque acá se había convertido el lugar sagrado de adoración a Dios en un cuarto útil lleno de basura a través de los años. Segunda de Crónicas 29, del 15 al 19, dice que Ezequías reunió a todos los sacerdotes y los líderes y los levitas. Entonces estos, dice que reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová. Y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón.
y comenzaron a santificarse, dice, el día primero del mes primero. Y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes, dice primero, el 16 del mes primero terminaron. Había que sacar toda la mugre que había quedado en el templo. Y ahora toda la gente tenía que ver lo que había en el lugar sagrado y lo que había en el lugar de adoración. Y eso se tenía que exponer y salía públicamente. Todo el mundo pasaría. 16 días estuvieron limpiando. Ahora quiero decirte esto, mira, Dios en el Antiguo Testamento habitaba en el templo. Y entonces el templo y las cosas que había en el templo eran lo que eran santas. Pero en Cristo Jesús, lo que es santo son las personas, y el templo del Señor, del Espíritu Santo, ahora somos cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El ejemplo de Ezequías para nosotros debe servir como una analogía. Lo que este rey hizo en el templo es lo que Dios espera que nosotros hagamos con el templo del Espíritu Santo, que somos cada uno de nosotros. Porque aunque podamos tener abierta la puerta del templo para adorar a Dios, tenemos que pedirle al Señor que nos limpie cada día de toda la inmundicia y el pecado que puede haber dejado este mundo y el enemigo en el corazón. Si nosotros somos el templo, tenemos que cuidarlo. Dígale que está a su lado, si nosotros somos el templo, tenemos que cuidarlo. A mí me asombra ver tanta gente que uno conoce en estos tiempos donde le presta tanta importancia al cuidado de la salud a través de los alimentos. Escogen puntillosamente y son capaces de gastar un dinero muy elevado en lo que cuestan todos los productos que hoy se están promocionando como productos saludables. Y cuidan puntillosamente de comer esto, no comer aquello, comprar aquello, no comprar esto, hacer lo otro. Y tratan de cuidar su cuerpo, pero no cuidan su espíritu. Pablo dijo, el cuerpo y el espíritu son de Dios. Y cuidar el espíritu tiene que ver con tomar decisiones íntimas, personales y responsables de tener un lugar de adoración para poder encontrarme con mi Dios. Porque ahí es donde recibimos consuelo, restauración, sanidad, dirección divina, y podemos abrazar esa verdad que nos permita vivir en medio de la dificultad y poder decir, Señor, gracias por esto, porque me estás llevando a poder estar contigo, porque una tragedia en mi vida se está convirtiendo en una oportunidad para poder estar contigo y conocerte. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Porque mira, todos batallamos con malos pensamientos, con engaños, con la falta de santidad en nuestra vida, con la falta de consagración y la falta de integridad. Esas son las cosas que hacen que el templo necesite constantemente ser limpiado y ordenado para poder honrar y poder adorar verdaderamente a Dios. Mucha gente está abierta a adorar a Dios. Mucha gente está abierta a leer la Biblia. Muchos jóvenes fueron instruidos por sus padres para formar el hábito, leer las Escrituras, orar. Pero hay cosas que parecen no funcionar. Vienen a la iglesia y parece que están abiertas, la puerta está abierta del corazón. Pero falta un detalle. Hay que arrepentirse para que pueda el Señor sacar toda esa mugre que no nos permite poder levantar nuestras manos y tener un encuentro personal en adoración con el Espíritu Santo. Tenemos que examinarnos constantemente y si hay mugre hay que reconocerlo y pedirle que la saque, arrepintiéndonos y confesándolo para que nos limpie y así poder seguir dando fruto en la vida. Por eso Jesús en una ocasión, Juan capítulo 15, versículo 2, le dice a sus discípulos, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
sabe los problemas, las tragedias, las adversidades, la falta de acuerdo, a veces con las personas que más queremos y que más amamos en la vida y no entendemos. ¿Y por qué nosotros pasamos por esto y para qué? Dios está queriendo hacer algo con sus hijos. Si tú no fueras del mundo, si tú fueras si tú fueras del pensamiento de este mundo y no llevas fruto, el Señor quita y deja que sigas viviendo en el mundo sin problema, que no te importe. Si alguien está en desacuerdo, si te enojaste, si te peleaste, si te echaron, si te dejaron, si sacas ventaja, si no sacas ventaja, si sos honesto, deshonesto, sos honesta, deshonesto, si engañás, si adulterás, no hay problema. Total, están en el mundo y el enemigo dice, esto no les traigo problemas, estos juegan para mí. Pero los hijos de Dios, constantemente el Señor parece que trajera adversidades, dificultades, porque nuestra vida da fruto, pero el Señor quiere seguir limpiando para que sigamos dando fruto. Y cuanto más cerca estemos de Él, más fruto dará nuestra vida. Fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ese fruto producirá en nosotros algo donde los demás van a querer tener, porque en nosotros va a haber un anhelo, un deseo de que puedan conocer. Y eso también es fruto en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Está dando el fruto nuestra vida de predicar el Evangelio a otros? Este es el tiempo donde el Señor no necesita ni colaboradores, ni admiradores, ni espectadores. Dios necesita gente consagrada, una iglesia que se consagre. Nunca ha habido tanta necesidad desde la existencia que tenemos todos nosotros en este tiempo de la historia, de lo que sucede en este tiempo. Quizá de tiempos pasados ha habido cosas mejores o peores, pero nosotros no las vivimos. Pero hoy nosotros tenemos la responsabilidad de ser personas consagradas, donde podamos vivir de tal manera, porque Dios necesita más que nunca una iglesia firme, pero una iglesia de personas consagradas, capaces de poner en primer lugar el mandato primordial por el cual nosotros estamos en Cristo Jesús, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus virtudes. Ezequías hizo todo lo que deberíamos hacer cuando estamos padeciendo en la vida algún conflicto. Segunda de Reyes 18, 5 y 6 dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después, mire la consecuencia, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. El templo fue restaurado por la obediencia de Ezequías y su adoración desató bendición para su vida, para su familia y para todo su pueblo. Segunda de Crónicas 29, 20 al 31. Esto es un poquito extenso, pero vale la pena mirar esto. Dice, y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen en el altar de Jehová. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para expiación, y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron.
Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanza, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. ¿Qué fue lo que sucedió? Un avivamiento. Cuando reconocieron su real condición frente a Dios, cuando dijeron, tenemos que abrir la puerta del templo, tenemos que abrir el lugar de adoración, tenemos que sacar todo aquello que nos sirve, permitir que Dios lo quite, y una vez limpiado, ahora tenemos que venir todos y empezar a exaltar el nombre del Señor. Se levantaron los sacerdotes, se levantaron los músicos, la gente empezaron a ofrecer sacrificios en expiación, que quiere decir que entró el sacrificio de los animales que había en ese tiempo. Así era como tenían que ellos presentarse delante de Dios, para que la sangre de esos animales fuera la que pagaran el precio y redimirlos de todo el daño y el pecado que habían cometido. Y los animales eran puestos y los sacerdotes ahí poniendo sus manos y la gente llorando y el animal siendo sacrificado, derramando su sangre para tener una vez más un tiempo de perdón y de reconciliación. Esto hizo posible, la gente cantaba, los músicos hacían sonar los instrumentos, los sacerdotes adoraban a Dios, el rey se regocijaba y la gente empezó a dar de corazón, llevando ofrendas y bendiciendo la casa del Señor, porque el agradecimiento era tan grande, porque de una tragedia, una vez más, el Señor muestra su poder y demuestra que Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Y cuando Él ocupa el primer lugar, todo lo que era para mal, Dios lo transforma para bien. Por eso es tan importante que toda persona que sirva en esta congregación participe en todas las posibilidades que tenemos y que Dios nos da para edificarnos en la palabra de Dios. Acá hay mucha gente que ya tendría que estar predicando el Evangelio, muchos jóvenes que tendrían que estar enfocados en levantar vidas de otros, que llevan años en la vida cristiana y años en Ayuno a Amanecer y no hacen nada. Y tienen que enfocarse en donde el Señor los ha colocado. Si sos joven, tenés que estar con los jóvenes. Si sos un hombre, tenés que estar con los hombres. Si sos una mujer, en el grupo de mujeres. Si sos joven, con los jóvenes. Si tenés la capacidad y le entregaste tu talento al Señor a través de la música, tenés que tener un compromiso real y verdadero. No es de ratos libres ni de colaboración, es de servir. Para poder servir tenemos que estar consagrados. Y para estar consagrados tengo que abrazar todas las posibilidades que Dios me da para edificar mi vida en el Señor y adorarlo en el lugar donde me puso. Y esa es la consigna que Dios tiene en este año para todas las personas que queremos servir a Dios a través de la iglesia y un nuevo amanecer. Conectarnos con lo que tenemos, hacer lo que tenemos de acuerdo a nuestra condición y al lugar que ocupamos. ¿Por qué sucedió todo esto en ese pueblo, en el pueblo de Dios? Porque un rey asume la responsabilidad que Dios le delegó para afrontar un desafío imposible. Entonces, una vez más, la tragedia se convierte en una oportunidad para mostrar la grandeza del Dios que tenemos. Porque Ezequías no se resignó en su vida a heredar una desgracia, sino que buscó primeramente a Dios, reparó las puertas, limpió el templo y toda la nación vuelve a la casa del Señor para adorar, recibiendo una vez más dirección divina para volver a vivir en bendición como el pueblo escogido de Dios. La historia es apasionante. Los capítulos siguientes, y si usted lee también en el libro de los Reyes, encontrará esta historia donde le dedican muchos capítulos a la vida de Usías. Los siguientes capítulos cuentan que el pueblo comienza a vivir un avivamiento, como dice la palabra, no sucedía desde los tiempos de Salomón. La prosperidad regresa, la alegría vuelve a sus rostros y toda la nación acude al templo ofreciendo primicias y sacrificios. Eso es lo que sucede cuando nos ocupamos de abrir las puertas del templo y dejamos que su palabra nos limpie para poder adorar en espíritu y en verdad. Jesús dijo estas palabras a sus discípulos, Juan 15, del 5 al 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto, porque separado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, será echado como fuera, como rama. Yo soy la planta, ustedes son las ramas. El fruto es lo que cuelga de sus vidas. Una rama que no da fruto, dice el Señor, será echada y quemada, porque se seca. Y los recogen, dice, y los echan en el fuego y arden. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un gran problema, Él puede convertirlo en una gran solución. Y una desgracia, afrontándola de su mano, puede llegar a convertirse en la oportunidad y en un motivo para que Dios use para convertirla en una bendición y se manifieste su gloria. Segunda de Crónicas 31, versículos 20 y 21. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. El sabio dijo en Proverbios capítulo 8, versículo 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Algunas personas creen que hay que levantarse a la 1 de la mañana o a las 2 para buscarlo temprano. Acá se refiere a los que primeramente, antes de cualquier decisión, me buscan a mí. Los que temprano, los que primeramente me buscan en las relaciones, en la relación que tienen conmigo. Y quiero terminar con esto, Salmo 20, versículos del 1 al 9. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová. Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por su victoria? Vamos a orar, por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes y que nos des la fuerza y el valor para preparar y reparar las puertas del templo, las puertas del corazón, Señor, que muchas veces al abrirse a ti también quedan abiertas para otras cosas y van entrando cosas en la vida que pretenden vivir y compartir el primer lugar que tú debes tener en nuestro corazón, en el trono del corazón. Yo te pido, Señor, que me des la capacidad y el valor para enfrentar la realidad de mi vida. Lávame, Señor, límpiame en las aguas de tu perdón. Ayúdame, Señor, que pueda adorarte y honrar tu santo nombre. Que pueda, Señor, regresar el gozo, la alegría y aún en el día del conflicto, saber de que, Señor, quizá nosotros no podamos hacer nada, pero eres tú el que lo puede hacer. Y corremos a ti, corremos, Señor, a tu favor, al pan, al vino, al aceite, al agua, Señor, a todo aquello que tú tienes. Señor, ese pan de vida que tú repartes, Jesús, que es tu palabra,
que tú dijiste que el que coma ese pan no tendrá hambre jamás, que el que beba ese agua que tú repartes no tendrá sed jamás. Señor, queremos levantarnos, queremos ya dejar ese lugar de comodidad en que este mundo, en todo lo que está sucediendo, está ofreciendo, y muchos de tus hijos se quedan sentados ni siquiera mirándote, Señor, por una pantalla, donde todo lo que debería ser prioridad se convierte en un favor, donde todo lo que tiene que ser el decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, se ha convertido en una negación constante, porque estamos buscando lo nuestro más que lo tuyo. Señor, queremos que te levantes como un poderoso gigante sobre tu iglesia, y no queremos vivir, Señor, con un espíritu de colaboradores. Queremos ser adoradores, queremos servirte, queremos vivir consagrados. Señor, que cada uno podamos pensar en qué nivel queremos vivir, pero poder decir, Señor, como un día dijo Josué, ustedes que están al otro lado del río y adoraron otros dioses, decidan a qué Dios adorar. Pero quiero decirles algo: adoren a los dioses que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, iglesia, y vamos a darle gracias. Vamos a adorar a nuestro Dios y decirle juntos, Señor, no hay nada que se compare a estar contigo. No hay mejor lugar que estar en tu presencia, Jesús. Gracias por tu palabra, tu copa no se secará. Mira, Jesús, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo.
Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Señor, ayúdanos por favor a entender de que tú nos llamaste a vivir juntos con alegría de corazón, compartiendo el pan cada día en el templo y teniendo favor con todo el pueblo, repartiendo según la necesidad. Y tú te encargarás de añadir a tu iglesia cada día los que irían a ser salvos. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga. El miércoles 7:30, recuerden, estamos aquí. Vamos a hacer un compromiso por la familia, a orar, a compartir y nos vamos a levantar. Dios los bendiga. Gracias. Iglesia, esperamos este tiempo haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Queremos honrarles y darle gracias a Dios por cada una de sus vidas, por cada hogar, cada familia, cada valiente, cada hombre, cada mujer que ha estado ahí detrás sembrando y apoyando y haciendo posible que como iglesia abracemos el llamado y podamos seguir extendiendo el mensaje de Jesús, las buenas noticias del Evangelio a cada rincón. Quiero animarte e invitarte a que perseveres, a que sigamos juntos. Estos han sido tiempos de prueba, pero tiempos necesarios, porque hemos podido ver y asimismo podremos seguir comprobando que hay un nuevo amanecer en Cristo Jesús. Te animamos a que perseveres, a que sigas, a que sigamos juntos adelante abrazando el llamado y la misión que Dios nos ha hecho. Dios te bendiga.